¿Quién recoge lo que desechamos? Es una pregunta que pone en evidencia una realidad silenciada. La situación de miles de recicladores en el Perú, que pese a ser pieza clave para una sociedad sostenible, viven y trabajan al margen del reconocimiento social y la protección legal. Según el Congreso del Perú, en el 2023 hay más de 180.000 recicladores en el país, pero solo 5.500 están formalizados. Aunque el 78% de los residuos sólidos generados en Perú tiene potencial de valorización, es menos del 2% que se recicla, y esta brecha revela no solo un problema de gestión ambiental, sino también de exclusión social y laboral en torno a los recicladores. Pese a esfuerzos normativos, como el Decreto Legislativo 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y su modificatoria, la Ley 31896, veremos que los problemas persisten. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Humanizando Derechos. Mi nombre es Jimena, soy estudiante de Derecho de la PUC y miembro del equipo de Derechos Humanos. Es un gusto enorme contar con su presencia en este nuevo episodio donde, como siempre, buscamos cuestionar las estructuras, visibilizar lo invisible y reflexionar desde un enfoque de derechos humanos. Hoy hablaremos de un tema que muchas veces pasa por desapercibido, pero que es esencial para pensar en una sociedad sostenible y más justa: la situación de las y los recicladores en el Perú. Personas que todos los días transforman residuos en valor, pero que irónicamente siguen siendo tratados como desechables por el sistema. A través de este episodio reflexionaremos sobre la brecha entre la informalidad y los derechos laborales que afecta a más de 180.000 recicladores en el país. Analizaremos el marco normativo vigente, como el Decreto Legislativo 1278 y la reciente Ley 31896, el rol clave de las municipalidades y la profunda desigualdad estructural que marca la percepción social hacia este grupo humano. Porque detrás de cada botella reciclada hay una historia humana, y detrás de cada reciclador hay un derecho que debe ser reconocido. Para comprender mejor la situación de los recicladores en el Perú y cómo se entrelazan los derechos laborales, el medio ambiente y las políticas sociales, hoy nos acompaña Iliana Rojas. Iliana es máster en políticas públicas y sociales por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene más de 10 años de experiencia en derechos humanos, interculturalidad, pueblos indígenas, género, ambiente y políticas públicas, habiendo trabajado en instituciones nacionales e internacionales, incluida la CIDH o EA. Asimismo, es catedrática universitaria en universidades peruanas, impartiendo cursos sobre derechos humanos, conflictos ambientales, políticas públicas con enfoque de género, interculturalidad, gestión de conflictos sociales, entre otros. Fue parte del equipo que elaboró la Política Nacional de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura y ha defendido a personas defensoras ambientales e indígenas en la Amazonía peruana. Actualmente es consultora para Oxfam en un proyecto sobre liderazgo y participación de mujeres indígenas. Además, es investigadora en la Liga Académica Brasileira de Direito e Antropología Indígena, miembro del Consejo Consultivo de la Revista Peruana especializada en Justicia Ambiental del Poder Judicial y del Consejo Consultivo del Equipo de Derecho Ambiental EDERA de la PUC. Su última publicación fue una investigación sobre la justicia intercultural y el tratamiento de casos de violencia de género, incluida en el libro Estudios de Género y Derecho de la Asociación Civil Derecho y Sociedad en el 2024. Mucho gusto, Iliana. Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias a Humanizando Derechos por la invitación. Em, Estoy presta a escuchar tus preguntas. Bien, gracias por participar en este episodio con nosotros. Empezaremos por lo básico, pues es importante entender el marco legal actual en nuestro país. En esta línea, la primera pregunta sería: ¿de qué manera es concebida la figura de un reciclador en el Perú? Bien, cuando hablamos de reciclaje en el Perú, estamos hablando de trabajo y de servicio público. Y existen personas que sostienen esa tarea todos los días
Y muchas de estas personas, pues en la calle, o la gran mayoría de estas personas en la calle y expuesta a riesgos sociales todo el tiempo, ¿no? A riesgos reales, pues varios, ¿no? Además, contamos con un marco legal, como tú bien has señalado, que obliga a los municipios a organizar la segregación en la fuente y la recolección selectiva también. Entonces, se trata de un servicio que debe de pagarse y debe de gestionarse con reglas claras, ¿no? El soporte, ya tú lo mencionaste, el 1278, que es la ley de gestión integral de residuos sólidos y también su reglamento. A ver, entonces ahora enfocándome en cómo se concibe hoy en el país a quienes reciclan y los estigmas que pueden haber al respecto, en la actualidad muchas veces se les sigue tratando a las personas que reciclan como un problema de la calle o como un obstáculo urbano. Y esa etiqueta habilita prácticas como desalojos, decomisos y también mucho maltrato. Y sin embargo, en realidad, pues estas personas cumplen una función pública que está reconocida por ley, que es la recuperación y la valorización de materiales como parte de la gestión integral de justamente de los residuos sólidos. Y pues en ese sentido son trabajadoras y trabajadores del sistema de limpieza pública. Entonces, cuando una municipalidad los acredita, las acredita y los integra a rutas selectivas y les paga por el servicio prestado, entonces cambia por completo la relación, ¿no? Dejan de estar a merced del serenazgo o del intermediario y pasan a trabajar con un contrato que establece obligaciones y derechos. Entonces, todo eso es posible con la regulación actual, con el decreto legislativo 1278 y su respectivo reglamento, que otorgan a los gobiernos locales, a los municipios, la competencia para organizar la segregación, para registrar a recicladores y también para operar rutas selectivas. Entonces, no es necesario crear nuevos marcos legales, ya está. Lo que se requiere es aplicarlos de manera efectiva. Entonces, en consecuencia, es fundamental entender que estas personas que reciclan son parte del sistema de residuos y el lenguaje con el que se les nombra es muy importante. El lenguaje visibiliza, porque eso define también la política pública. Si el municipio les llama informales, entonces termina por perseguirlos y por último, pues por expulsarlos del servicio. Pero si los reconoce y los contrata, entonces los protege y se fortalece la gestión de residuos sólidos. Justamente como mencionaba, se puede decir que en cierta parte la figura del reciclador está estigmatizada. Mencionó que los recicladores podrían ser concebidos como un problema de la calle porque justamente están expuestos a riesgos sociales como parte de este servicio público que prestan. Entonces, quería ahondar un poco más sobre qué podría decir acerca de la percepción de la sociedad respecto de un reciclador. Justo como te comentaba, Jimena, la percepción que se tiene de las personas que reciclan en la calle es que son esta suerte de obstáculo urbano, ¿no? Y pues en virtud de esta concepción, de este estigma que sufren estas personas, es que se les desaloja, se les decomisa y se les maltrata, ¿no? Y no solamente por parte de la gestión pública, en este caso los gobiernos locales, sino también por la misma ciudadanía. ¿No? Entonces, pero en la práctica, como te mencionaba, estas personas cumplen una función pública que es reconocida por ley, que es el reciclaje, que es la recuperación y la valorización de materiales como parte de la gestión integral de residuos sólidos. Entonces, en la práctica son personas que pueden ser consideradas, y de hecho deben de ser consideradas, como trabajadores y trabajadoras del sistema de limpieza pública, porque hacen una labor de limpieza pública. Además, según el Ministerio de Ambiente, se estima que en el Perú existen alrededor de 180.000 recicladores, de los cuales 5.500 están formalizados. En este sentido, para empezar a hacer referencia al marco legal vigente, ¿de qué manera se lleva a cabo esta formalización de los recicladores? Gracias por tu pregunta, es muy buena. En realidad, a ver, ¿qué nos dice la ley? ¿No? El decreto legislativo 1278 establece la obligación de segregar en la fuente.
¿no? También establece la obligación de implementar recolección selectiva y promover la valorización. Y también faculta a los gobiernos locales para registrar y acreditar a recicladores y recicladoras. Integrar también a estas personas a las rutas y reportar metas, por supuesto, ¿no? En virtud de la transparencia que tiene que brindar el gobierno. El año pasado, el Congreso de la República volvió a modificar este marco mediante la ley 32.212 para fortalecer la gestión y el manejo de residuos sólidos. Y esto confirma pues que el tema sigue abierto y se espera que las autoridades obtengan resultados concretos en la valorización y en el manejo. Ahora, eso es lo que pasa, eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué pasa en la práctica? ¿No? La mayor parte del reciclaje domiciliario se realiza a través de asociaciones y cooperativas que trabajan de puerta a puerta y en puntos de acopio también. Sin embargo, gran parte del valor se pierde por la ausencia de contratos, justamente lo que mencionaba, la ausencia de formalización, ¿no? La ausencia de estos contratos municipales estables, la falta también de plantas públicas de triaje y también está la inexistencia de precios de referencia. Sin un contrato, sin una formalización, entonces la cadena que controla, o sea, la cadena va a pasar a controlarla pues el intermediario, no la municipalidad. Y en cambio la municipalidad solamente, entre comillas, tolera la actividad. En cambio, si tenemos un contrato, si tenemos formalización, se logra el rendimiento medible en toneladas valorizadas, ¿no? Y también se logra, por supuesto, mayor seguridad y una mayor trazabilidad. Entonces, existen al menos tres medidas que han demostrado ser efectivas. En primer lugar, celebrar convenios de prestación de servicios con asociaciones. ¿Y esto cómo se logra? Pues con pago por tonelada valorizada y por cobertura barrial. También con metas trimestrales y con fiscalización municipal, claro está. En segundo lugar, está el hecho de implementar infraestructura pública de acopio y triaje. Y esta implementación, pues, supone que debe estar equipada con báscula y con publicación semanal de precios de referencia por material. Y esto, pues, para reducir el poder del intermediario, que al final, pues, en toda esta cadena resulta ganando más. Pues no puede ser así porque, pues, las personas recicladoras, en virtud, digamos, o sea, los intermediarios ganan más a costa de las personas recicladoras. Y en tercer lugar, es dentro de las tres medidas que han resultado, han demostrado ser efectivas, está el hecho de articular la gestión con el REP, o sea, con el régimen de responsabilidad extendida del productor. De manera que los planes empresariales de recolección reserven cupos y presupuesto para asociaciones locales ya acreditadas, ¿no? Con rutas y metas coordinadas por la municipalidad bajo el marco legal vigente. Ahora, si me permites mencionar algunos, algunos datos más recientes, algunos datos oficiales más recientes sobre reciclaje, voy a mencionar lo siguiente. A ver, el último reporte del MINAM indica que en el país se generan aproximadamente 8.450.000 toneladas al año de residuos municipales. Y de estos, 6.559.000 toneladas corresponden a residuos orgánicos e inorgánicos. Ahora, para el 2024, el balance oficial difundido por el MINAM ahorita nomás, en julio de este año, reporta alrededor de 300.000 toneladas valorizadas por municipalidades a nivel nacional, frente al año 2023, donde eh, eh, pues había unas 200.000 toneladas. Entonces, la cifra de 148.500 toneladas corresponde a un dato parcial comunicado en mayo del 2024 sobre actividades de reciclaje impulsadas por el MINAM y no representa el total anual. Entonces, es importante tener en cuenta la cifra actual a este año. Entonces, igual con estos datos, la valorización nacional sigue siendo, o sea, de los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, sigue siendo
baja respecto del volumen generado. Ahora, en cuanto a la planificación, el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2024 fija el marco de acción y recientemente este plan ha sido actualizado a través de la Ley 31896 y también la 32212 para reforzar el seguimiento, fiscalización y asignación de roles. Y este plan es el que el MINAM, el Ministerio del Ambiente, debe monitorear y reportar anualmente. Ahora, solamente para terminar esta respuesta a tu pregunta acerca de la informalidad, si me preguntan por el porcentaje país, yo prefiero dar el dato en toneladas y subrayar que la meta es elevar esta valorización con más segregación en la fuente, ¿no? Con rutas selectivas, como mencioné anteriormente, y el programa de incentivos y también la articulación con la REP, nuevamente la responsabilidad extendida del productor. Y es importante aclarar algo. Perú todavía no cuenta con un registro único, público y tampoco actualizado que consolide el número total de personas que reciclan a nivel nacional. Lo que tenemos son registros municipales y reportes de programas como el PI o los planes de REP, pero no un tablero nacional consolidado, ¿no? Entonces, el consolidado de este año aún está en curso y los reportes municipales se presentan en Cigersol y el MINAM publica sus balances una vez cerrados. Más que nada quería preguntarle ahora acerca de el proceso en sí del reciclaje en el Perú. Quizás para quienes escuchen este episodio no puedan dimensionar porque justamente mencionaba las 300.000 toneladas de residuos generados. Entonces, ¿cómo sería este proceso de la gestión de los residuos sólidos justamente por la segregación que nos hablaba? Em, y que sabemos que está a cargo de las municipalidades, es decir, ¿cómo es que se lleva a cabo estas rutas, esta recolección y estos incentivos que mencionaba justamente por el reciclaje? Bien, con relación a cómo es el proceso de reciclaje en el Perú, que bueno, el proceso de reciclaje en realidad no está formalizado, ¿no? La valorización, que básicamente es el reciclaje, no está, digamos, no es un proceso fijo o no es un proceso que traiga pues beneficios comparado con los resultados, comparados, perdón, con los residuos orgánicos e inorgánicos que se generan. Entonces, lo que se hace es, a ver, primero, el reciclaje domiciliario que se realiza, pues, como mencioné, a través de estas asociaciones y cooperativas, trabajan de puerta en puerta, entonces la segregación se tiene que realizar en la fuente y en puntos de acopio, ¿no? Entonces, ahí los intermediarios intervienen, ¿no? En el punto de acopio, intermediarios que intervienen y la municipalidad solamente tiene que tolerar esta, esta cadena en la que intervienen los intermediarios y se benefician a costa de las personas que reciclan. Entonces, no hay una suerte de seguridad ni tampoco trazabilidad de reciclaje propiamente. ¿No? Sí hay, lo que sí hay es cifras acerca de, digamos, de alguna manera de qué tanto se valoriza los residuos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Pero pues no hay mucha claridad acerca de cuál es el proceso a seguir, porque lo que sí se tiene seguro es que la segregación se realiza en la fuente, ¿no? Entonces, y eso pues llega a lugares bueno, depósitos de residuos. Claro, muchos de estos residuos orgánicos e inorgánicos llegan a botaderos informales, pero pues no es el curso formal que tiene que seguir. Pero sí es cierto que en nuestro país, no solo en Lima, en todas las provincias, hay muchos botaderos informales. Y esto pues provoca definitivamente una, un aprovechamiento de los intermediarios y por supuesto una contaminación ambiental a gran escala y por supuesto, pues una desvalorización de los recursos que pueden reciclarse y evitarse con ello una mayor extracción de recursos en general, que lo que generan en la práctica a largo plazo es que pues los recursos del planeta se acaben.
Justamente quería consultarle más que nada sobre la figura de los intermediarios. Para aclararlo, ¿se refiere a aquellas personas, por ejemplo, mencionaba a estos acopios que están localizados y pues las personas van y colocan los productos a reciclar? Los intermediarios serían quienes justamente acuden a estos acopios y retiran todo lo que está ahí y justamente generan ganancias a partir de ello, ¿cierto? Sí, los intermediarios serían aquellas personas, o mejor dicho, estas empresas, sean que estén formalizadas o no, que recogen estos residuos y pues le dan un uso, claro, de reciclaje, pero pues no se sabe, no hay un seguimiento de cómo realizan esa transformación de los productos o de los residuos, ¿no? Y esto pues al no haber un seguimiento, una trazabilidad, pues y al no saber en qué condiciones se realizan esta transformación, entonces podemos tener consecuencias tanto para la seguridad como para, digamos, o sea, la seguridad de los trabajadores y trabajadoras que están dentro de las empresas intermediarias, como también las condiciones en que hacen esto y que pueden generar un impacto ambiental negativo bueno, a nivel de aire, a nivel de agua, a nivel de suelo, ¿no? Entonces, eso sería. Y continuando con la informalidad existente en este tema de los recicladores, quería preguntarle qué desafíos específicos enfrentan los recicladores por estar fuera del sistema formal. Bueno, en primer lugar están los riesgos. Justamente mencionaba los riesgos tanto para trabajadores, eh, bueno, especialmente para los trabajadores, ¿no? Riesgos para la salud y también riesgos para la seguridad que son altísimos. El hecho de o sea, que se puedan cortar, la exposición a residuos biológicos y también al humo de quema. Y todo ello debido a que no cuentan con un equipo de protección personal, que se suelen llamar los EPP, no equipo de protección personal, ni tampoco cuentan, por supuesto, con cobertura ocupacional, porque no son formales. En segundo lugar, existe la violencia institucional que se manifiesta en desalojos y decomisos cuando no se cuenta con credencial o con convenio. Todo esto en el marco de la informalidad. En tercer lugar, está también la captura del valor por parte de intermediarios, que es un problema estructural, ¿no? Sin plantas públicas y sin formalidad, o sea, sin contratos, el margen de ganancia se reduce al mínimo. Y por último, se suma a lo anterior, pues las cargas de género, ¿no? Hay acoso en la ruta, hay doble jornada y hay barreras para acceder a los tramos mejor pagados de la cadena. Entonces, estos problemas que acabo de mencionar, al menos estos cuatro, son muchos más, pero estos cuatro son los principales que puedo identificar, no se van a solucionar con campañas informativas, que es lo que suelen hacer los municipios a lo largo del país, ¿no? Sino más bien se resuelven con reconocimiento. Con las preguntas, creo que ya estaba mencionando algunos de estos desafíos que involucran el manejo de los residuos sólidos y la falta de un equipo de protección personal. Y justamente el desafío que existe también para la formalización. Y mencionaba justamente que las campañas no suelen ser no suelen ser tan productivas, por así decirlo. Entonces, ¿qué otras medidas podrían existir para la formalización? Quizás incluyendo la posible implementación de subsidios u otras formas de apoyo por parte de las municipalidades. A ver, si hablamos de lo que pueden hacer los gobiernos locales o municipios, pues no hay, digamos, el mismo decreto legislativo 1278 tiene la respuesta, ¿no? O sea, es básicamente implementar la segregación en la fuente, es operar rutas selectivas, es registrar, formalizar, o sea, que es registrar y acreditar recicladores y recicladoras, hacer su chamba, es fiscalizar con reglas claras y también reportar la valorización. O sea, hay una subdata al respecto. Ahora, a partir de este piso legal que ya existe, entonces existen 4 decisiones que el gobierno local que produce pues resultados concretos debe
de realizar, de implementar, de ejecutar. Entonces, en primer lugar, tiene que aprobar una ordenanza, cada municipio tiene que aprobar una ordenanza de integración con pago por servicio. Y esta ordenanza tiene que establecer un registro único, tiene que haber requisitos sencillos, para que pueda haber una formalización exitosa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué requisitos sencillos? DNI, pertenencia a una asociación o cooperativa y una capacitación básica al respecto, ¿no? Y eso, pues, debe otorgar, pues, la credencial y un contrato anual por desempeño medido en toneladas valorizadas y también por cobertura. Luego, una segunda decisión que los gobiernos locales tienen que tomar es desarrollar una infraestructura mínima, ¿no? Por ejemplo, centros de acopio y triaje municipales. Y también podrían ser cogestionados con las asociaciones. Tienen que contar con básculas, con seguridad, con agua y energía, por supuesto, ¿no? Y tienen que publicar semanalmente precios de referencia y actas de entrega para garantizar la trazabilidad del material. En tercer lugar, está la de impulsar compras públicas circulares, de manera que la municipalidad, o sea, el gobierno local tenga que priorizar materiales recuperados locales como papel o PET reciclado, ¿no? En el mobiliario urbano. Y esto genera una demanda estable y alinea el presupuesto con las metas de valorización establecidas por la ley, que ya está. En cuarto lugar, yo creería que, pues, establecer alianzas con planes REP, de manera que cuando un productor presente su plan de gestión de envases y empaques, el municipio exija cupos obligatorios para asociaciones acreditadas de recolección y preclasificado, con metas y con trazabilidad municipal. Y en cuanto a los subsidios que puedan generarse, estos deben ser temporales y también tienen que ser condicionados al desempeño. Y, a ver, un ejemplo de esto es eh, los equipos de protección personal, de los que hablé al principio de esta respuesta, ¿no? Triciclos o vehículos, uniformes, licencias, pero siempre, todo esto siempre anclados a contratos y metas, todo formalizado, todo medible, ¿no? Todo transparente. ¿Y por qué? Porque, ¿qué pasa? Un subsidio sin contrato, un subsidio sin formalización, es solamente una medida superficial, como las campañas informativas, que no va a resolver la precariedad y tampoco va a garantizar derechos. Solo con contratos, con metas y con seguimiento y con trazabilidad, esto se va a convertir en política pública efectiva. Muchas gracias por su respuesta. Ahora, continuando con las preguntas, quería hacer referencia más que nada a la sociedad civil y cómo es que las municipalidades deberían incentivar a la población en sí, o quizás alguna implementación de normativas o sanciones para incentivar el reciclaje dentro de las casas peruanas, así cumpliendo con objetivos de la OMS. A ver, en este tema la secuencia es fundamental, ¿no? Primero tiene que garantizarse el servicio y luego de eso se puede exigir la obligación. O sea, no es justo sancionar a una persona si en su barrio no existe cobertura de recolección selectiva asegurada, ¿no? Y tampoco si no se cuenta, si ese barrio no cuenta con contenedores adecuados o si los horarios de recolección son impredecibles, ¿no? Entonces la responsabilidad ciudadana no puede imponerse cuando el Estado ha asegurado las condiciones mínimas para que esta responsabilidad sea viable. Entonces, en primer lugar, asegurar estas condiciones mínimas. Y una vez que el servicio está garantizado y funciona de manera regular, sí va a resultar entonces legítimo establecer obligaciones. Entonces, primero genera condiciones, luego establecer obligaciones progresivas, poco a poco. Y esto se puede implementar en tres fases. Una primera fase sería la facilitación inicial, que incluye la entrega de kits de separación, por supuesto, la difusión de información y recordatorios periódicos, ¿no? Porque pues
suplir de kits de separación a la población sin informar debidamente, ¿no? Y utilizándose también herramientas entendibles para la población en general, entonces, y un recordatorio periódico, entonces no va a ser posible que las personas puedan utilizar estos kits de separación adecuadamente. En segundo lugar está la obligación, vamos a llamarle la obligación blanda, ¿no? Esto está correcta, bueno, digamos en directa relación con incorporar progresivamente aquello de la obligación. O sea, por ejemplo, incorporar advertencias formales, ¿no? Seguimiento y metas de separación por zonas y barrios, o por zonas o barrios, ¿no? Por urbanizaciones, etcétera, ¿no? Con plazos definidos. Y en tercer lugar está la sanción proporcional como último recurso. Y esto progresivo, como digo, ¿no? En última instancia está la sanción proporcional como un último recurso, como última ratio. Ya solo se aplica cuando ya existe cobertura plena, cuando existen las condiciones adecuadas y también existe un historial comprobado de incumplimiento. Ahora, además de estas tres fases, hay que precisar algo que es muy importante y que puede generar confusiones constantemente. A ver, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no fija metas de reciclaje domiciliario. En el caso de Perú, esas metas son de carácter nacional y local y están definidas justamente en el decreto legislativo 1278 y en instrumentos de política sectorial como por ejemplo el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el Plan RES. Entonces, por lo tanto, eh, cuando se mencionen porcentajes o plazos de reciclaje, la referencia correcta son las normas y los planes nacionales vigentes, no los organismos internacionales sin competencia directa en esta materia. Sí pueden servir de referencia, por supuesto, pero ya tenemos una regulación al respecto. Para culminar con nuestro bloque de preguntas, quisiéramos ampliar el panorama y abordar los alcances internacionales. Por ejemplo, tomamos de referencia que en Italia existen políticas que incentivan a la población a reciclar, que si no lo cumplen reciben una multa por ello. Incluso como parte, digamos, de una medida más macro, tengo entendido que la Unión Europea también promueve estas políticas de reciclaje en ese continente. Entonces, ¿creería que sería una medida factible en el Perú para poder incentivar el reciclaje en el país? A ver, en relación con el ejemplo de que Italia multa por no reciclar, hay que señalar que en Europa existen ciudades con sistemas de recolección puerta a puerta, ¿no? También existen tarifas basadas en el volumen generado y sanciones por incumplimiento. Pero esto funciona, ¿saben por qué? Porque el servicio es universal, el servicio es regular y también es trazable. Por eso funciona. Ahora, trasladar este esquema de la multa sin ese nivel de cobertura y previsibilidad en contexto con brechas de servicio y vivienda precarias, como sucede aquí, solamente va a penalizar la pobreza. Entonces, lo que sí puede adaptarse ahora son tres elementos técnicos. Rutas puerta a puerta con fiscalización posterior por material. Dos, pago por generación en lugares donde la infraestructura lo permita. Y tres, acompañamiento barrial continuo con monitoreo público de resultados, trazabilidad, seguimiento, fundamental. Entonces, en ese sentido, lo importante no es la multa como herramienta aislada, sino el sistema que permite medir la separación y la valorización de forma verificable. Y para esto, pues se tienen que generar las condiciones. Sin condiciones, no es posible llegar a una fase posterior de sanción y multa. Y la última pregunta sería, por ejemplo, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH ha instado a los estados americanos a adoptar medidas especiales para eliminar la discriminación contra los recicladores informales, promover sus derechos laborales y de seguridad social y crear un entorno seguro para su trabajo sin amenazas ni criminalización. ¿Considera que el Perú debería implementar estas recomendaciones específicas? Por supuesto que sí, ¿no? Las recomendaciones de Redesca de la CIDH apuntan justamente a eliminar la discriminación, ¿no? Apuntan también a reconocer derechos laborales y de seguridad social
y, por supuesto, apuntan a garantizar un entorno seguro sin criminalización. Ahora, deben implementarse no como buenas prácticas voluntarias, sino como obligaciones estatales coherentes con el derecho al trabajo digno y a un ambiente sano, que son obligaciones efectivamente estatales en virtud de muchos dispositivos nacionales y sobre todo internacionales, ¿no? A los que el Estado peruano está adscrito y por lo tanto le vinculan, le obligan. Y esto implica reconocer a quienes reciclan como parte del servicio de limpieza pública y establecer contratos con pago por servicio. También implica garantizar la afiliación a salud y a la pensión y aplicar protocolos de seguridad y también, por supuesto, asegurar la participación efectiva de las asociaciones en la definición de rutas y metas municipales. Las asociaciones y cooperaciones, pues, saben muchísimo de esto e incorporarlas es lo más acertado. No se trata de algo paralelo a la gestión técnica, es una condición para que esta gestión técnica municipal funcione, porque permite contar con contratos, con formalización, con metas, con trazabilidad y, por supuesto, sobre todo con respeto y garantía de derechos. Y bueno, ya como a modo de reflexión, más que nada me gustaría preguntarle sobre la situación actual del Perú y una visión a futuro del tema de reciclaje, además de estas normativas que justamente estábamos mencionando desde el principio, si se está por buen camino o qué es lo que se debería mejorar. Por ahora no estamos por buen camino. Sí tenemos data, como comenté, acerca de qué tanto se valorizan los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos. Mm, pero pues las cifras demuestran que hay poca valorización. O sea, con relación a los residuos generados, hay todavía poca valorización. Y esto, pues, teniendo en cuenta toda la cadena de reciclaje, ¿no? Comenzando porque no se están generando condiciones para poder eh, llevar a cabo estos tres pasos que yo mencioné a propósito de la pregunta sobre las multas en los domicilios, ¿no? Sobre cómo incentivar a la población. Entonces, no, ni siquiera estamos en la primera fase, que es de la de facilitación inicial, ¿no? La de kits. Bueno, sí hay entrega de kits, pero las personas, y bueno, yo que estoy en este distrito, ni siquiera estamos muy bien informados acerca de cómo separar eh, y en qué horarios entregar, ¿no? Entonces, a nivel país, a nivel nacional, pues hay muchos distritos que ni siquiera, en los que ni siquiera se entregan estos kits de separación, ¿no? Y hay distritos en los que sí, pero no hay información suficiente. Entonces, no hay esta facilitación inicial. Ya ni siquiera hablemos de las siguientes fases que tendrían que eh, llevarse a cabo para poder implementar un servicio garantizado y que funcione de manera regular, con trazabilidad y con todo lo demás, ¿no? Entonces, mi balance acerca de esto, ¿no? De cómo obtener resultados, a fin de cuentas, aparte de implementar esas tres fases a grandes rasgos, es, a ver, decir lo siguiente. No basta tolerar, entre comillas, o sea, reciclaje como si fuera una actividad ajena al sistema, porque está dentro del sistema, ¿no? O sea, no es coherente, y esto tiene que ver con las campañas informativas, o sea, no es coherente pedir conciencia, entre comillas, a la ciudadanía si es que el municipio no garantiza rutas selectivas, si es que no hay, nuevamente, y vuelvo a repetir porque tiene que quedar muy claro, si no hay contratos con asociaciones y plantas de acopio, esto va a ser imposible. Ya el país cuenta con una legislación para integrar a quienes están reciclando, ¿no? Entonces, y también para pagarles por el servicio y para ordenar estas rutas y metas. Aplicarla correctamente, y esto pasa por las gestiones municipales, en donde lamentablemente vemos problemas que van más allá de la gestión de residuos y lo ambiental, sino que tenemos muchos problemas de corrupción, de malos manejos, etcétera, y eso pues dificulta definitivamente una gestión adecuada. Entonces, aplicar correctamente va a ser la diferencia. Claro está también combatir estos grandes problemas que son transversales a todo el gobierno, ¿no?
a este gobierno, por supuesto, y a otros gobiernos en distinta medida. Y allí donde existe contrato, allí donde existe formalización, allí donde existe infraestructura y trazabilidad, ahí se va a aumentar la valorización y se va a disminuir la violencia en la calle. Justamente es lo que buscamos combatir, que es la violencia en calle, que es la estigmatización de la que hablábamos al inicio de este episodio, ¿no? Ese es el estándar que cualquier municipio debería cumplir, obviamente siempre respetando y garantizando los estándares internacionales a los que se encuentra obligado el Estado peruano y garantizando los derechos de las personas recicladoras y recicladores y de la ciudadanía, porque la ciudadanía también sufre las consecuencias negativas. Claro, está mucho más las personas recicladoras, pero la ciudadanía también, ustedes, mi persona, sufrimos las consecuencias, los impactos negativos de esta ausencia de implementación de todo esto que hemos estado hablando. Muchas gracias por la reflexión compartida. También me uno a ello resaltando que justamente el objetivo de este episodio es enfatizar sobre la importancia del reciclaje para una vida en sociedad sostenible, así como también reflexionar sobre la situación de los recicladores y la normativa vigente en el Perú y discutir el panorama futuro del reciclaje en el país con propuestas para fortalecer el marco legal, institucional y también social. Lo que está en juego no es solo una cuestión ambiental ni un debate sobre políticas públicas. También hay que tener en cuenta el rol de las municipalidades, pues es clave implementar acciones concretas que fomenten la formalización y una concientización ciudadana. Finalmente, les invitamos a indignarse y a actuar, a compartir lo aprendido hoy en sus espacios, a exigir y cuestionar a las instituciones y apoyar a las organizaciones que luchan por los derechos, en este caso de los recicladores en el país y sobre todo derechos de nosotros como ciudadanos a vivir en un entorno saludable y teniendo en cuenta que el reciclaje apoya muchísimo a eso y a un futuro más verde, por así decirlo. Llegando al final de este episodio tan enriquecedor, queremos agradecerle a nuestra invitada Iliana Rojas por sus grandes aportes a esta discusión y por reflexionar con nosotros sobre este tema tan importante. Gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. También agradecemos a nuestros oyentes que nos han acompañado en esta oportunidad y cuya atención nos impulsa a seguir humanizando realidades y derechos. Las y les invitamos a escuchar demás episodios para aprender más temas relacionados a los derechos humanos. No olviden seguirnos en Instagram como equipo de derechos humanos EDDHHPUC, espacio en el que estamos compartiendo algunas dinámicas y demás contenido en relación a los derechos humanos. Nos vemos en el siguiente episodio de Humanizando Derechos.